¿Crees que la doctrina está causando división en la iglesia? Bueno, sobre este tema hablaremos a continuación, así que no te vayas. Respondiendo a la pregunta si creo que la doctrina está causando división entre los cristianos, bueno, es cierto. ¿Qué? Por eso, muchos pastores y hermanos en la fe consideran que predicar doctrina no es saludable y evitan enseñarla en las iglesias porque causa división en el cuerpo de Cristo. Y sí, es verdad, la doctrina causa división, pero si esa división es a causa de un desacuerdo sobre una enseñanza bíblica fundamental e importante, entonces la división es necesaria y no es necesariamente algo malo. Mira lo que dijo Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y leamos lo que dice Tito capítulo 1, verso 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La fe cristiana, más que ninguna otra, se basa en la doctrina. ¿Cómo no enseñar doctrina si la doctrina es la palabra de Dios? La Biblia nos enseña, hermanos queridos, a predicar la sana doctrina y debemos estar unidos especialmente en aquellas doctrinas fundamentales que son absolutamente esenciales y que no deben ser negociables. Entre estas tenemos como la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina del sacrificio sustituto de Cristo, la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina de la salvación por gracia únicamente por fe. También tenemos otras doctrinas como, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la inspiración de las Escrituras y también la realidad del estado eterno. Sin estas doctrinas fundamentales, nuestra fe no tendría sentido, sería vacía y carente de validez. Y si la doctrina cristiana está causando división en cualquiera de estos puntos, entonces es necesaria la división, ya que es fundamental que nos separemos de aquellos que niegan estas doctrinas, ya que estaríamos siguiendo una doctrina errada o una herejía. Sin embargo, también ha habido una enorme división en el cuerpo de Cristo debido a doctrinas que no, o al menos no deberían tener un carácter fundamental, como lo son, por ejemplo, cuándo va a suceder el rapto, los carismáticos versus los no carismáticos, el premilianismo versus el amilianismo, etc. Toda doctrina cristiana tiene cierta importancia y estas no dejan de serlo, pero tal vez si alguien tiene diferentes posturas con respecto a estas doctrinas no fundamentales, no debería ser causa de división o separación. En ambos lados de estos temas hay creyentes consagrados que aman a Cristo. No debemos dividirnos sobre temas que no son importantes, por lo menos no hasta el punto de cuestionar la validez de la fe de la otra persona. Una iglesia debe estar unida en las doctrinas fundamentales y tener un mismo parecer en cuanto a los objetivos, las prioridades del ministerio. Y bueno, si existe desacuerdo con respecto a un tema doctrinal no fundamental en la iglesia que te esté impidiendo que se lleve a cabo un objetivo ministerial común, en este caso, es mejor que la persona en desacuerdo encuentre una iglesia diferente, en lugar de provocar conflictos y división dentro de la iglesia. Debido a este tipo de desacuerdos doctrinales, es por lo que existen muchas denominaciones dentro de la iglesia cristiana. Entonces, en mi opinión, si la división es causada debido a una doctrina que no es fundamental, para evitar la desunión y el conflicto, entonces la división sea tal vez necesaria.
Si las personas dejaran a un lado las ideas preconcebidas, prejuicios, tradiciones acerca de cómo se debe predicar o llevar una iglesia y tan solo aceptan las doctrinas cristianas que la Biblia enseña, la división pienso que no sería un problema, sería la solución, ya que la doctrina nos libra de caer en el engaño. Y honestamente creo que lo que causa la división no es en sí la doctrina, sino el desconocimiento de ella, al no comprender y al no someternos a la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es el único camino a la unidad verdadera, plena y bíblica dentro del cuerpo de Cristo. A veces las iglesias o los cristianos no construyen su doctrina en la Biblia, lo cual es un error muy peligroso. Muchos quieren enseñar la palabra de Dios y arman sus enseñanzas con versos aislados, poniéndolos muchas veces fuera de contexto. Y por lo general, cuando esto pasa, terminan hablando de otra cosa menos de la Biblia. Y no voy a negar, son muy motivadores estos mensajes. Y aunque no lo creas, a la gente le gusta, sale contenta del servicio, pero sin haber recibido alimento espiritual. El mensaje solo movió sus emociones. Lamentablemente, muchos ven la iglesia como un lugar de entretenimiento, con una buena banda de música y un mensaje motivacional, digamos, entre comillas, bíblico, ya que usan la Biblia solo por un ratito. Esas iglesias abundan y crecen de una manera alarmante en estos tiempos. Muchos cristianos se corren de iglesias que enseñan doctrinas porque piensan que es muy aburrido, porque el enfoque está en la palabra, que normalmente se enseña sistemáticamente. Quizás ellos necesitan siempre algo extrabíblico para satisfacer sus emociones. Y esto hace precisamente que nuestra fe se estanque y nos hace presa fácil de la falsa enseñanza. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Jesús reprendió a los fariseos por seguir las tradiciones de los hombres como si fueran doctrinas de Dios. La falsa doctrina era un problema en las Escrituras y sigue siendo un problema hoy en día. Por eso es importante predicar doctrina, la sana doctrina, ya que la Biblia advierte contra las enseñanzas de doctrinas falsas o incompletas para complacer a más personas o evitar provocar controversias o divisiones. La verdad de la palabra de Dios vale más que la aprobación de los hombres. Si nuestra doctrina se basa en la Biblia, podemos estar seguros de que nos mantendremos en el camino de Dios. Debemos escuchar a los maestros de enseñanza sana, así como estudiar la Biblia por nuestra cuenta y también con los hermanos. El Espíritu Santo puede darnos el discernimiento que necesitamos para interpretar el verdadero significado de las Escrituras, en lugar de un significado que creemos para satisfacer nuestras propias preferencias individuales. A medida que estudiamos la palabra de Dios, nos ayudará a saber cuál es una sana doctrina y cuál es falsa. Entenderemos mejor a Dios y cómo encajamos en los planes y propósitos de su reino. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Conmigo será hasta el siguiente video donde seguiremos desarrollando más temas con respecto a la palabra de Dios. Conmigo será hasta la próxima. Dios te bendiga.